El Inca ha sido la primera película en la historia de Venezuela que se desmonta de las salas de cine por censura. Y, y aquí el debate lo quiero centrar no en de qué se trata el Inca, porque el tema de que si puede afectar o no a una persona el objetivo de la película es algo que es normal, que además están los tribunales para eso. O sea, si yo el día de mañana hago una película sobre Pablo y Pablo está en desacuerdo y me quiere demandar, hay tribunales para eso. Tú puedes demandar penalmente, en civilmente, financieramente a otra persona, porque tú sientes que está haciendo algún daño a tu honor y tu reputación. Eso existe, y nosotros cuando hicimos el Inca sabíamos que este escenario podía ocurrir. Lo que nos sorprendió con el Inca es que quitaron la película de las salas de cine. O sea, si tú sacas una película de las salas de cine, ya estás censurando. Estás censurando porque no estás dejando que las personas que no han visto la película la vean, y porque estás limitando el debate, estás limitando incluso la posibilidad de la otra persona a demandar civil y legalmente. Esto es muy delicado, y por eso cada vez que hay algún foro o cada vez que voy a alguna entrevista, trato de que no hablemos del objetivo de la película, de que si toca sobre Edwin Valero, sobre los niños, porque eso ya es otra cosa. Aquí lo que está ocurriendo, que es muy delicado, es que un juez está sentando un precedente en nuestro cine, que es que cualquier juez puede retirar una película de las salas de cine y después verá qué pasa con ella. Con el Inca cronológicamente les cuento qué es lo que ha sucedido. La película estaba en cartelera, cuando iba a cumplir su tercera semana en cartelera, un juez la saca de las salas de cine porque hay un amparo de la familia. La familia introduce un amparo donde dice que hay escenas dantescas que pueden dañar el honor y la reputación de los niños de Edwin Valero. Edwin Valero es un boxeador venezolano que fallece en el 2010 y deja 2 niños. Entonces mete este amparo en la LOGNA, y este juez decide quitar la película de las salas de cine, confiscar el material de CP, la renta fílmica, y prohíbe cualquier tipo de publicidad que se haga. Cuando hay un amparo, la audiencia tiene que ser prácticamente inmediata, en 96 horas. La audiencia ocurrió 10 días después. Cuando empieza la audiencia, el juez, por solicitud del Ministerio Público, sugiere que todo el mundo vea la película, porque ahí hablando, ni el juez había visto la película, ni los familiares Valero habían visto la película, ni el Ministerio Público había visto la película. Entonces es una película que se retira de las salas de cine, pero nadie la había visto de las personas involucradas. Entonces, bueno, la próxima audiencia era para que ellos vieran la película de forma privada. Eso ocurrió 10 días después, vieron la película, y después otros 10 días después, ya 30 días la película fuera, empieza la audiencia finalmente. Cuando empieza la audiencia, el juez le pregunta, bueno, que hay un amparo que usted dice que hay escenas dantescas. Le pregunta a la mamá del señor Edwin Valero, a los familiares de la familia Valero y a la abogada, nómbreme cuáles son las escenas dantescas de la película, y no pudieron nombrar una escena. No dijeron nada. Al final, el Ministerio Público se pronunció en contra de la censura. Sin embargo, el juez terminó decidiendo que la película podía volver a cartelera, pero con una modificación de una cantidad de escenas que él decidió que tenían que modificarse. Y en ningún momento se habló en la audiencia. Evidentemente, nosotros vamos a apelar, porque en la audiencia quedó claro que la familia Valero no es que estaba en contra de que se hiciera una película sobre Edwin, estaba en contra de que no hiciera una película sobre Edwin, que ellos controlaran la historia, que se monopolizara la historia de Edwin como tal. Incluso ellos querían que el protagonista fuese uno de los hermanos. El juez se lo preguntó, ¿es verdad? Porque el hermano estaba ahí, ¿es verdad que usted solicitó ser el protagonista de la película? Y él dijo que sí, que para darle credibilidad a la historia. Entonces, parece un poco dantesco, pero esto todo ocurrió y esto está ocurriendo en este momento. Nosotros ahorita vamos a apelar. Mucha gente nos ha dicho, oye, pero ¿por qué no modificas ese par de escenas y sacas la película, y tienes la película y la sacas comercialmente? Entonces, bueno, ahí empieza un poco lo que es nuestra identidad como realizadores, lo que significa hacer una película. Mucha gente dice, bueno, esto es político, negocia lo que hay, y ya, listo. Mira, justamente eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros, cada quien en nuestro espacio, tenemos que luchar por lo que pensamos que es correcto, y llegar hasta las últimas instancias, actuando de buena fe y de la mano con la ley. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento con el INCA. Para mí siempre es como importante, para esta gente que está en formación, que entiendan que lo que se está discutiendo aquí es lo que les va a pasar
en un futuro, y quizás en un futuro muy cercano, y que, como dice Carlos, en efecto estamos en un momento coyuntural, en un efecto de crisis absoluto. Incluso el caso de la película de Ignacio, que parece aislado, en realidad forma parte de la misma crisis. Es decir, de repente nos encontramos con un medio vulnerable. Nuestro fondo se volvió un fondo delgado, un fondo flaco. Ya desde el año pasado ocurrió, ni les cuento este. Y yo creo que esto sí les toca a todos los que vienen en formación, porque cuando empiecen a meter sus proyectos en el SENAC de cortos, van a estar como era hace 10, 15 años, que los cortos se hacían con favores, tal como la están haciendo ahora cuando lo hacen sin plata. Entonces, yo pasé por una época donde realmente aplicaba, tenía un fondo de cortos que te permitía hacer una película profesional de corta duración. Ya eso también está complicado. Entonces yo creo que es importante como ese tránsito de la escolaridad a la realidad, porque la realidad está bastante compleja. Y la otra cosa que creo que nos invita a esta crisis, más allá del tema presupuestario, que evidentemente es quizás lo más importante en una película, porque sin algo de dinero es casi imposible hacerla, es tratar de mirar la posibilidad de tener una posición en el mundo, y lo quiero llamar el mundo real. El asunto es que nosotros estábamos como muy concentrados haciendo un cine que veía muy hacia adentro, porque se hacía con recursos de adentro, porque era para nuestros espectadores que pagaban, y entonces el sistema se creó perfectamente. O sea, está muy bien, está inspirado en otros sistemas que funcionaron muy bien, pero resulta que ahora nos está exigiendo que miremos cómo hacen las cosas otros lugares, cómo hacen las cosas otros países. Y cuando digo otros países, yo no veo, o sea, no trato de hacer una película como la hacen en Hollywood, o como la hacen en Francia, o como la hacen en México. Cuando en México hacen una película de bajo presupuesto por $2 millones. Yo trato de ver películas que son más parecidas a mi realidad, que hacen los uruguayos, que hacen los peruanos, que están haciendo aquellos, algunos argentinos, y así voy, tratando de contar un mecanismo que diga, ves, por esta vía nosotros podemos entrar. Y resulta que si tú tienes un proyecto que más o menos apela a cosas universales, puedes encontrar ese lugar donde dice, aquí están unos venezolanos, bueno, pero ya no son pobrecitos, tienen ideas buenas que contar, tienen un fondo que, aunque está flaco, sigue siendo sólido, porque si yo todavía puedo pagar unas 4 semanas una película con lo que me dan ahorita, la verdad es que estoy más o menos bien parado cuando me lo pongo enfrente a un boliviano que no tiene nada, por ejemplo, o a un argentino que se gana la plata pero no se la dan antes de hacerla, sino se la dan después que la termina y empieza a estrenarla. Entonces hay unos sistemas que son sumamente complejos, y que nosotros, en vez de tratar de aprender de ellos y tratar de vincularnos y situarnos, estamos muy encerrados en cuál es nuestra crisis y cómo vamos a salir de ella. Es un poco la invitación que yo quisiera hacer en este momento de crisis, es a mirar un poco afuera. Ya está pasando. Creo que se resume en 2 palabras, ¿no? Rentismo cinematográfico. Se acabó el rentismo. Y estamos necesitados de cambiar nuestras maneras que tienen por lo menos 45, 50 años, de los 70 por acá. Yo soy quizás el de menos experiencia, el de menos trayectoria que los que acá me acompañan, y por eso me voy a poner del lado de los que están enfrente, que veo que hay mucha gente de la escuela del Escuela Nacional de Cine. Yo hace 3 años egresé de la Escuela de Cine y Televisión de María Cristina Capilla, una escuela privada. Mi primer trabajo profesional fue como asistente de producción en un largometraje independiente de Carlos Malavé, que siempre lo menciono. A partir de allí egresé de la escuela y vendí mi guión. No es una película tampoco de SENAC o de Villa del Cine, es una película independiente. Villa del Cine nos prestó algunos equipos, pero esta película, en el momento en que la escribí,
sentí que este momento iba a llegar. Yo nunca le vendí a nuestros inversionistas una película de 300.000 espectadores. Incluso cosas que aprendí incluso en conversaciones en rodaje, en las pausas que teníamos en esos momentos en 2013 cuando Carlos rodó Las Caras del Diablo 2, me ayudaron, además de la parte teórica que uno aprende en la escuela, a entender un poco el negocio. Y sentía que si Carlos ya lleva 9 películas, va a una 10ª película, ha podido ser constante en su producción, podemos hacerlo también si nos planificamos y nos organizamos y proyectamos. En el momento en que escribo el guión, estaba Papita Manito Stone, llegando casi a 2 millones de espectadores, y yo dije, bueno, el público quiere comedia, pero esta situación, recordemos 2014, como dice Pablo, que me dio clases además en la escuela, todo tiene que pasar por lo social, ¿no? En 2013 murió Chávez, en 2014 fue un año difícil, fue un año de las guarimbas y de toda esta situación, y fue el año donde comenzó este desastre de desabastecimiento, que bueno, estamos ahora con censura a una película, censura a un canal de televisión, y yo dije, bueno, vamos a proyectar esto, un presupuesto que no venda una película de 300.000 espectadores o de 150.000 espectadores, que era como el número que el grupo de películas que siempre escuchaba decir a Carlos, el número que las películas venezolanas en ese momento podían conseguir con facilidad, sino vamos a hacerlo entre 80 o 60 y 120.000. Cuando vendí mi propuesta dije 30.000, porque analizando los números, además de haber egresado de una escuela de cine, también doy clase de historia del cine venezolano en LOCAP. Aprendí de Pablo, e investigo sobre el cine venezolano y conseguí que el umbral del fracaso de las películas en Venezuela eran 30.000 espectadores, cifra que fue casi imposible que el año pasado cualquier película llegara. Solo Tamara y Cap superaron los 30.000 espectadores, todas las demás quedaron por debajo de las 20.000. Entonces dije, bueno, entre 30.000 y 120.000 es lo que, con esto, en tickets, es lo que usted recupera con mi película. Y bueno, vamos por 74.000, seguramente lleguemos al menos a las 80.000, ya estamos en la 7ª semana, y siento que eso, se acabó el rentismo cinematográfico, el rentismo a todo nivel, y tenemos que como individuos generar las soluciones para que nuestros espacios, no solamente el cine, sino los que se dediquen acá a la docencia o a investigar o a cualquier otra rama, no haga que desaparezca su rama o su trinchera, por así decirlo, ¿no? Como dice por ahí, no creo que esta coyuntura dure muchos años más. Uno tiene que tener esa confianza. Y lo que nos toca, por ejemplo, desde mi parte como realizador, es tratar de convencer a la gente que ha trabajado conmigo y la que no ha trabajado, es que es necesario hacer cine. Es necesario hacer películas, porque eso es la identidad, forma parte de la identidad cultural del país, ¿no? ¿De qué maneras entonces vamos a sortear la crisis? Bueno, eso es muy complejo. Como digo, hay fórmulas. No hay dinero, tendremos que volver a la fórmula de los 70 de la cooperativa, de asociar a todos en la película y vamos a hacer cine porque queremos hacer una obra. Hacer películas, bueno, en menos semanas, que nunca es bueno, pensar en otro tipo de proyectos un poco más pequeños, proyectos que se puedan hacer en estos momentos. Ya, pero hay algo que es importante, hacer proyectos también comprometidos con la realidad que estamos viviendo. Si bien es cierto, yo creo que tiene que existir todo tipo de cine, el cine, digamos, el cine espectáculo, existir la comedia. En estos momentos, si nosotros nos vamos a echar la aventura de hacer una película y con pocos recursos, como sea, sería interesante que nos echáramos la aventura de hacer una película que golpee duramente el sistema. Yo creo que eso es una de las responsabilidades que en esta crisis tenemos los situacionistas que afrontar. No olvidar lo otro, no estoy diciendo eso, sino que hay que, así sea un espectáculo, creo yo, así sea una comedia. Es hora de que nosotros como cineastas empecemos a apretar, a pellizcar, a ver, que empecemos a retratar lo que estamos viviendo en el cine.